Celebramos hoy la fiesta de Santo Tomás Apóstol, que no creyó el anuncio de la resurrección que los otros apóstoles le decían. Sin embargo, cuando Cristo le mostró su costado traspasado por la lanza y le dijo que metiera su mano, él exclamó: «Señor mío y Dios mío». Es símbolo del hombre en su lento caminar hacia la fe, resistiéndose a creer y a confiar. Llevó la palabra del Evangelio a los pueblos de Persia y de la India. Murió martirizado en el siglo I y desde el siglo VI, el día 3 de julio, se celebra el traslado de su cuerpo a Edesa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alaba al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El mundo entero. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Evangelica dicta dell'autor nostra delicta. La primera reflexión que me viene en esta mañana, que celebramos esta fiesta de un apóstol, es la alegría de sabernos
en lo que nos dice la carta a los Efesios, que estamos cimentados sobre los apóstoles y los profetas. Y por lo tanto, nuestra fe está bien asegurada y bien afianzada en Cristo, que es la piedra angular, pero después en estas otras piedras, ¿verdad?, que han sido los apóstoles, esos primeros testigos. ¿Y en qué estamos afianzados? Estamos afianzados sobre todo en su encuentro y su experiencia personal con Jesús, estamos afianzados en su fe y estamos afianzados también en su testimonio luego de esa fe que fueron transmitiendo y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, la alegría de sabernos en esta cadena continuada de cristianos y de seguidores de Jesús afianzados sobre la fe de los apóstoles. Por lo tanto, celebrar un apóstol como lo hacemos hoy es celebrar lo más profundo, las raíces de nuestra propia fe y de nuestra propia existencia. Y eso también nos hace ver que hoy contamos con un apóstol particular, este apóstol, digamos así, incrédulo al principio, y que también es un reflejo de ese camino de fe que muchas veces nos ha tocado hacer. Pero antes de pasar al relato del Evangelio de Juan, que es el que hemos leído y el que más conocemos, quiero hacer dos subrayados sobre la vida de Santo Tomás que también aparecen en los Evangelios y que nos dan idea de su personalidad. El primero es cuando Jesús, en un momento determinado, se dispone a ir a Betania, ¿verdad?, a Lázaro, a curar a Lázaro. Eso significaba acercarse a Jerusalén y ponerse en cierta medida en peligro por acercarse a la ciudad santa donde estaban las autoridades. Tomás levanta la voz y dice: vayamos también nosotros a morir con él. Es una palabra, digamos así, una decisión firme de continuar el seguimiento del Señor hasta el final y de seguirlo tan de cerca incluso hasta poder compartir su final y su suerte. Por lo tanto, es una fe firme en ese momento, es una fe determinada, es una fe fuerte, es una fe que también quiere decir que está vinculado estrechamente a la persona de Jesús. Y el otro episodio en torno a la última cena trata cuando Jesús en un momento determinado les dice aquello de: a donde yo voy vosotros sabéis el camino. Y Tomás vuelve a levantar la voz y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y ante esa pregunta es la ocasión que Jesús aprovecha para decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que gracias a Tomás tenemos esta respuesta y esta definición de Jesús, con lo cual se nos coloca en esta clave fundamental de seguimiento y de testimonio de la fe. Y ya por último, el relato del Evangelio que siempre escuchamos en torno a Tomás, también lo hacemos en los tiempos de la Pascua, ¿verdad? A los 8 días de la Pascua nos aparece este Evangelio. Es el testimonio de esta persona, de este apóstol, que no estaba al principio cuando se apareció Jesús, aunque los apóstoles le daban testimonio diciendo: hemos visto al Señor, él se manifiesta todavía incrédulo y escéptico. Y sin embargo, cuando llega de nuevo Jesús, se aparece: paz a vosotros, de alguna manera viene a decirle: trae aquí tus dedos, trae aquí, pon tu mano en mi costado. Este ejercicio de fe lo podemos también nosotros asimilar al propio nuestro, es decir, nosotros también llevamos un pequeño Tomás dentro de cada uno de nosotros, un pequeño incrédulo, un pequeño escéptico que muchas veces tenemos nuestras dificultades y nuestras dudas de fe. ¿Y qué es lo que nos enseña el episodio de Tomás? Yo creo que 3 cosas fundamentalmente. Primero, que en un momento determinado, después de la Pascua, al Señor ya no se le reconoce por el rostro, sino que se le reconoce por las llagas. ¿Qué significa esto? Que ya no se le reconoce tanto por su aspecto físico,
sino por su testimonio de amor hacia nosotros, que ha llegado incluso a morir, a ser traspasado, ¿verdad? Y esas llagas que han pasado por la muerte, pero que también luego han pasado por la resurrección, es el testimonio fundamental del amor de Jesús que ha tenido para con todos y de alguna manera ha quedado cicatrizado ahí, ¿no? Ha quedado sellado de una manera indeleble. Por lo tanto, esa es la manera de reconocer al Señor, no tanto por su físico, cuanto por su testimonio de amor y de entrega hacia nosotros, que nos impulsa también a nosotros a mostrarnos de la misma manera, con la entrega y dando la vida por los demás. En segundo lugar, que Tomás también nos confronta con nuestras dudas e inseguridades, y que toda duda puede tener al final una conclusión luminosa. Después de haber pasado por una prueba de fe, después de haber pasado por una prueba de soledad, de ausencia de Dios, de desolación, dirían los místicos, ¿verdad? En ese sentido, estas pruebas de fe luego nos ayudan a creer más firmemente, como le pasó a Tomás, y que todas estas, digamos, dificultades que nosotros podemos pasar pueden ser oportunidad y gracia para volver a reafirmar una fe más firme en el Señor, a pesar de las dudas y dificultades pasadas. Y en tercer lugar, que las palabras que Jesús le dirige a Tomás, bienaventurados los que crean sin haber visto, es una llamada a la confianza y, en definitiva, a seguir al Señor hasta el final. Por lo tanto, hoy es un día para pedir la gracia de la determinación en el seguimiento del Señor, como hizo Tomás, vayamos nosotros también a morir con Él. Pedir la gracia también de identificar y confesar a Jesús como camino, verdad y vida, y a reconocerle fundamentalmente por el amor que nos ha tenido, para entregar la vida así a los demás. Tomás, según la tradición, fue apóstol misionero que llegó incluso hasta el sur de la India y allí derramó la sangre por Cristo, muriendo en el martirio. Por lo tanto, es una llamada también a nosotros a dar testimonio de esta fe en Jesús que se nos quiere presentar hoy como camino, verdad y vida. Y hagamos hoy un pequeño ejercicio de jaculatoria. Digamos hoy muchas veces a lo largo del día la misma confesión de Tomás: Señor mío y Dios mío. Y hagamos conciencia de esta bienaventuranza, de dichosos los que han creído sin haber visto. Que el Señor nos siga aumentando y fortaleciendo esta fe cimentada en los apóstoles. Que así sea.